factores de riesgo, ¿no? Para, para nódulos tiroideos, ¿no? Estamos hablando de, de los factores ambientales, de los factores genéticos, y nos faltaba esta parte, ¿no? La parte de otro tipo, como por ejemplo los factores capaces de estimular proliferación de células foliculares, como por ejemplo interleuquinas, factores de crecimiento derivado de fibroblastos y crecimiento epidérmico. Y acá una cosa importante, ¿no? La famosa TSH, ¿no? Que es de mayor importancia, sobre todo en cáncer papilar de tiroides, ¿no? Que es un factor para estimular, ¿no? El crecimiento de nuevos tiroides. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer? ¿O en qué caso podemos sospechar de que es un cáncer? Bueno, a ver. Existe, ¿no? De los nódulos tiroideos, una posibilidad de 5 a 10, de 5 a 18, exagerando, pues hasta el 100% que podrían ser cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Sexo masculino. Si está presente en un varón, la posibilidad más alta. Extremos de la vida, es un niño, o de repente es un paciente mayor de 60, también es un riesgo. Si el nódulo crece constantemente, es un riesgo. Si hay invasión local, pues el compresivo o infiltrativo, también es un sospecha de que sea algo maligno. Si es frío, es mucho más alta de que sea maligno, ¿no? Si viene de un lugar geográfico donde hay zonas epidemiógenas, zonas endémicas, ¿no? Por déficit o exceso de yodo, esos están asociados más al cáncer folicular. Si crece rápido, es un factor de riesgo. Si ha tenido antecedentes de radioterapia previa por cualquier etiología, es un factor de riesgo. Si tiene antecedentes familiares de tumores, ¿no? De cáncer, o de papilar o medular, o de repente otro tipo de cáncer, también es un factor. Si es único, también es más, el riesgo es mayor. Si es duro, pétreo, poco móvil, si hay ganglios, hay alteración de la voz, ¿no? Hay parálisis referencial, la sospecha es muy, muy alta, ¿no? Bueno, entonces, ¿en quiénes tenemos alta sospecha de esto? Alta sospecha, ¿se ve? Sí, ¿no? Alta sospecha. ¿Qué pasó aquí? Ya, bueno, si crece rápido, si está duro, está fijo, poco móvil, hay una alteración de la voz, hay un ganglio, es una alta sospecha de que puede ser un cáncer. Ya. Factores y tipo de cáncer, ¿no? Entonces, el TSH más está asociado a cáncer papilar, mientras que el cáncer folicular más está asociado a yodo, tanto por exceso como por defecto, ¿no? Pero en radiación también al cáncer papilar, ¿no? El yodo más está asociado a cáncer folicular, tanto por exceso como por defecto. El factor genético, había mencionado que ya se ha descrito un gen autosómico dominante en el cáncer medular de tiroides. El Hashimoto, el linfoma, hoy ya esto a veces ya no es tan cierto, porque ahora el Hashimoto puede dar cualquier tipo de cáncer también. Si ha tenido un bocio previo, más ha recibido radiación, y radiación, ¿no? Puede llevarse a degeneración cáncer. ¿Cuál es la clínica? De inicio, habíamos dicho, ni siquiera se palpa, ¿no? Menor de 1.5 ni siquiera se palpa. Entonces, no va a mostrar ningún síntoma, ¿no? Pero cuando ya es un poquito más grande, porque cuando ya se ve, se palpa 1.5, pero se ve más grande, ¿no? 2 centímetros más o menos, ¿no? Entonces, el paciente puede notar en un examen físico de rutina, o el espejo, o de repente un familiar, le hace notar de que hay una masa o un bulto, ¿no? Entonces, recién acude a su control. Otros pues, acuden porque tienen dolor en el cuello, dolores así difusos. Entonces, por protocolo hacemos la ecografía del cuello, ¿no? Y ahí nos pueden informar. Cuando ya es muy grande, va a producir obstrucción a la vía digestiva, entonces estamos hablando de disfagia, dificultad respiratoria. Si infiltrado los nervios, pueden tener ronquera, alteración de la voz. El examen clínico, mientras son grandes ya, se puede ver, ¿no? Visualizar. Aquí está palpando, mayor de 1.5, recién se puede palpar. Se puede ver por delante o por detrás, ¿no?
Y bueno, una vez hecho ya la visualización, tenemos que catalogarla, ¿no? En qué grado está. Grado 3, 2, 1A, 1. El 3 es ya demasiado grande, se ve a distancia, ¿no? Hay que palpar, ¿no? Ya se ve a distancia, ¿no? El grado 2 es visible con el cuello normal, ¿no? O sea, también ya es grande, no se puede ver, ¿no? El 1A y el 1B son más bien palpables, es un poquito más de 1.5, pero todavía no se ve en el 1A. En el 1B podemos vestir el cuello, entonces ahí puede hacerse visible, ¿no? Esto solamente, posio significa aumento de volumen, no sabemos si es benigno o si es maligno, ¿no? Aumento de volumen, ¿no? Tipos de nódulos, tenemos el nódulo frío, que es el que más está asociado a cáncer, el nódulo caliente, que está asociado a hipertiroidismo, y este hiper más bien hay que buscar otros síntomas, ¿no? Como taquicardia, tremor, adelgazamiento, nerviosismo, diarrea, ¿no? Hay que buscar otros síntomas. ¿Cuáles son las estándares de diagnóstica? Habíamos dicho que el TSH era ¿no? Importante. Esta es la que primero se dosa si estamos pensando que es tiroides, ¿no? Complementamos con T4 libre. Si estamos pensando que es hiper, podríamos completar con T3, ¿no? Dentro de los exámenes, el gold estándar es la ecografía, ¿no? Nos van a informar mucha información, sí, que nos va a hacer sospechar o de repente alejarnos de un diagnóstico de cáncer, ¿no? Para confirmar, ¿no? Si de repente es un cáncer, no la biopsia, por expresión, vía ecográfica últimamente, ¿no? En estos momentos ya es todo vía ecográfica. La tomografía es para planificar el tratamiento en tumores grandes, ¿no? ¿Qué cosa infiltrado? Ya hemos visto ya la tiroides con que está limitada, ¿no? Entonces, es para tumores grandes, ¿no? Y podemos completar con otros exámenes, ¿no? Para otras patologías. Esta ecografía nos da bastante información, si es quístico, si es sólido, bordes, agresificaciones, vascularidad central, periférica, ¿no? Toda esta información. Entonces vamos a ir de menos a más. Por ejemplo, aquí tenemos un bordes regulares, ¿no? Quístico. Esta es la posibilidad de que sea benigno en 99%. Y solo 1%, o menos del 1% que puede ser maligno. O sea, nada es 100% seguro. Siempre hay un margen, pues, de posibilidad de que pueda deberse a maligno. Menos del 1%, ¿no? Si nos vamos al otro extremo, tampoco es el 100% de que sea cáncer, pero es sospechoso del 70, mayor al 70-90%. Miren, bordes irregulares, microcalcificación, vascularidad central, ¿no? Intranódulo, son factores que nos indican una alta sospecha de que sea un tumor maligno. Y aquí en cuadrito podemos más o menos ver las características de la ecografía, ¿no? No es 100%, acá solo la Jones arteriovenosa puede llegar a 100% de especificidad, el resto no llega, acá bastante alta la microclasificación, 4%, que es un cáncer, bordes irregulares 86%, ¿no? Habla irregular 80%, hipocronicidad 83%. ¿No? Solo las Jones arteriovenosas nos orienta a un 100% de que sea un cáncer, ¿no? Esta es la gamografía. No se usa rutina, eso se usa cuando la TSH está bloqueada, ¿no? Si está la TSH bloqueada, quiere decir que la T3 o T4 están altas, ¿no? Entonces, en hiper. Solo en ese caso hacemos uso de la gamografía, ¿no? Que nos puede informar una hipercaptación difusa, una Grace o un nódulo frío. Está la biopsia por respiración hoy en día con guía ecográfica, ¿no? Y en realidad el diagnóstico final, todos son sospecha, alta sospecha, baja sospecha, ¿no? Riesgo de cáncer, ¿no? Pero en realidad el que nos da el diagnóstico definitivo es la anatomía patológica, ¿no? Se quita la parte de la glándula, toda la glándula, y el patólogo nos dirá es benigno o es maligno, ¿no? Entonces la biopsia que nos puede dar información, de repente no diagnóstica, repetir, nosotros recomendamos repetir los 6 meses porque nos da mejor información. ¿Qué hacemos con la benigna? A ver, ¿qué hacemos? ¿Observamos o damos tratamiento? Si damos tratamiento quirúrgico o médico, ¿qué haremos? Vamos a verlo más adelante. Si es papilar, si es cáncer, sí, ahí no hay
ninguna duda, a cirugía, si es en estadios 1, estadios 2, estadios 3, ¿no? Si es sospechoso, también va a cirugía, salvo que sea hiperfuncionante. En ese caso, no. A observar, yo no va a cirugía, no es la primera indicación en hiper, ¿no? Y no funcionante, sí. Bueno, entonces necesitamos saber en qué indicamos un estudio del nódulo y en quiénes vamos a indicar el tratamiento, ya sea médico, ya sea quirúrgico, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta una alta prevalencia de nódulos tiroideos, que pueden llegar hasta 69%, y de ellos solo el 5 al 10%, al 18% pueden ser cáncer. Entonces, ¿en quiénes vamos a estudiar y en quiénes vamos a hacer seguimiento? A ver, nódulos tiroideos sin factores de riesgo, ¿no? Menores de un centímetro y que son encontrados incidentalmente por un examen, no hay factores de riesgo. Si son quísticos, no deberían estudiarse. Ahí queda, ¿no? Mayores de un centímetro se puede hacer una selección periódica, ¿no? Si tiene mayor de un centímetro y tiene factores de riesgo, ahí sí indicamos la biopsia. Entonces, ¿qué hacemos? Una tiroidea con factores de riesgo mayor de un centímetro, entonces hacemos unas tiroideas, SUBAF, ¿no? Maligno, cirugía, sospechoso, cirugía. ¿Qué hacemos con los benignos? Podemos repetirlo en 6 meses. Si en 6 meses ha crecido otra vez, va a cirugía. Hay sospecha, también va a cirugía, ¿no? En la revelación de 6 meses, crece, si hay sospecha, va a cirugía también. ¿Quiénes pueden ir a observación o regresión? Los quísticos por lo general pueden ir a regresión. Los quísticos habíamos dicho que el 99% es benigno. Si regresiona, ahí queda y ahí queda, ¿no? Aquí ya no hace asimiento. Pero estos quísticos también pueden crecer y seguir creciendo y pueden volver a crecer. En ese caso, a pesar que es benigno, también indicamos el tratamiento quirúrgico. ¿Y qué hacemos con los nódulos ya determinados nódulos benignos? Bueno, hay dos posibilidades. Uno, que se puede usar el tratamiento médico, ¿no? Eso más lo maneja endocrino, con levotiroxina o de repente observación sólida, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, pero lo que sí hay que hacer un nuevo control a los 6 o 1 año, ¿no? Entonces, mayor, igual, va a cirugía. Si va bien disminuido, igual, eso sí puede ir. En cuanto vemos que aumenta, va a cirugía, definitivamente, así se ha venido. Entonces, indicación para la cirugía, tenemos los malignos, los sospechosos. Los benignos pueden ser que está comprimiendo, está obstruyendo, también van a cirugía. Los que crecen rápido o están recidivando, también va a cirugía. Entonces, bueno, entonces la cirugía tiroidea desempeña pues un papel importante en el tratamiento de patología tiroidea, ¿no? En los sospechosos, en los malignos, ¿no? Y hay un grupo en las que no necesariamente tenemos la sospecha de si es benigno o es maligno, ¿no? Eso es en el tipo de células foliculares, neoplasia folicular. Ahí no sabemos exactamente si es benigno o maligno. En esos casos nos sirve para diagnóstico, ¿no? Se saca donde está el nódulo, se envía a anatomía patológica, nos informarán si corresponde a una neoplasia maligna o a una neoplasia benigna, ¿no? Cualquiera de los dos. En tratamiento, por ejemplo, es un nódulo, así sea benigno, eliminamos y ya está tratado, ¿no? En cuanto a los cánceres de tiroides, si son pequeños, sería 1 o 2 también, o sea, ya puede eliminarse toda la enfermedad. En la resolución de tumores funcionales, acá estamos hablando de los sí, pero habíamos dicho que no era la primera alternativa. Nosotros digamos que es la última alternativa, no es la primera alternativa de resolución de tumores funcionales. Con fines estéticos en tumores benignos. Entonces, aquí hay varios tipos de tratamientos. Ustedes dirán, si tengo un tumor de tiroides, se saca la tiroides, es un terreno. No. Aquí ustedes ven, se está conservando tiroides. ¿Por qué esos tipos de cirugía radical y cirugía conservadora, digamos, ¿no? La cirugía radical es cuando es un cáncer, definitivamente, no hay otra alternativa. Puede ser la radical, puede ser. Pero los tumores benignos podemos hacer un tanto conservadoras porque aquí encontramos en los polos las paratiroides. Y las paratiroides reciben irrigación de los vasos tiroideos. Si yo lo retiro, quedan sin vascularidad y no solamente tengo hipotiroidismo, sino hipoparatiroidismo.
Entonces, por eso se intenta conservar, se hace una cirugía conservadora para conservar la vascularidad a esos glándulos pequeños. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía tiroidea? En hiperfuncionante puede haber una crisis tiroidea que es mortal. Por eso es que no recomendamos para hiper, ¿no? Hay que tener una preparación bastante previa, ¿no? Para poder plantear un tratamiento de ese tipo, ¿no? Sangrado, ya han visto los vasos muy cercanos, muy cerca al carótido, entonces la presión allá bastante alta también. Lesión de los nervios, ¿no? Que puede darse. La alveolaringe recurrente, la alveolaringe superior, hipopara, tiroidismo, perforación traqueal, todas esas complicaciones pueden haber. ¿No? Acá hacemos comparaciones entre la cirugía conservadora y la cirugía radical, ¿no? De diversos autores, ¿no? Ustedes pueden ver que obviamente la cirugía radical conlleva a mayor riesgo, ¿no? Acá este autor, acá tenemos otro autor, comparativamente mayor riesgo de una cirugía radical, ¿no? Otro autor con llega a 33%, y otro autor igual, ¿no? Comparativamente el riesgo de la cirugía radical tiroides es mucho más alto, ¿no? Tipos de nódulos de los benignos, podemos tener quiste tiroideo, guacino abdominal, adenoma autónomo hiperfuncionante, Hashimoto, que son los benignos. Vamos a entrar a lo que es los malignos que nos interesan, ¿no? Porque ahí sí el tratamiento es quirúrgico definitivamente, Dios, quien nos puedan permitir también, ¿no? Por ejemplo, ya sea un estadio 4 por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se puede hacer la recesión? Hay 3 grupos de cáncer de tiroides. Tenemos un grupo de cáncer diferenciado de tiroides, otro grupo cáncer medular tiroides y otro grupo de cáncer indiferenciado, y otro que no hace tocar. Los cánceres diferenciados de tiroides se originan de los tirocitos, o sea, de las células foliculares, por eso se llama cáncer diferenciado de tiroides. De estos son 3, ¿no? El papilar, que es el más frecuente, llega hasta el 90%. En segundo lugar el folicular y en tercer lugar el cáncer. Estos son los cánceres diferenciados de tiroides, ¿no? Se originan de los tirocitos o de las células foliculares, ¿no? El cáncer medular de tiroides es otro tipo de cáncer de diferente forma de evolución, ¿no? También se origina de otro tipo de células, ¿no? Aquí se origina de las células parafoliculares, ¿no? Y los cánceres de las que vamos a ver más adelante, que es una cirugía bastante agresiva que la vamos a realizar más adelante. En todos los tumores siempre hay que estudiar, y una de las cosas que tenemos que hacer es el famoso TN, ¿no? TNM, y de ahí estaría, ¿no? Entonces, aquí se ha subido en T1A, 1B, ¿no? Vamos a dejarlo así como así, T1 nada más, para ser un poquito más prácticos, y el T1 siempre es menor de 2 centímetros, ¿no? Pero localizado intratiroideo, no debe salirse para nada de la cápsula ni nada por el estilo, ¿no? Un T2 ya de 2 a 4, y un T3, ese sí, puede ser un nódulo chiquito, pero si ya salió de la cápsula ya es un estadio 3, ¿no? Aquí, por ejemplo, 4, cuando ya infiltra vaso, ¿no? Puede ser pequeño, no necesariamente grande, pero si ya infiltró vaso, salió de la tiroides, también es un T4, ¿no? Y los ganglios, que ustedes lo van a ver también en múltiples patologías de aquí en adelante, puede ser catalogados en N1, 2A, 3A en realidad. Me importa nada más uno de los ganglios porque eso me va a dar el nivel o el estadiaje. Eso significa que ya salió el tumor o ya salió el tumor de la localización primaria y ya se ha diseminado por vía linfática, ¿no? Entonces, así este pequeñito me va a dar un estadio mayor, ¿no? Y los otros que se diga porque ya aumentan el estadiaje, ¿no? Este es el estadiaje. En tiroides es un tanto peculiar el estadiaje porque entra a tallar otras características, no solamente el TNM, ¿no? Sino además del TNM, acá por ejemplo, va a ser importante el estilo, ¿no? Que es el papilar, el folicular, molecular y anaplásico. Otro factor que también influye en el estadiaje es la edad. Ustedes ven acá, menor de 45 y acá mayor igual de 45. Eso es en cuanto al diferenciado, ¿no? No en los otros. En los otros es no tiene nada que ver.
Está en verde porque en verde estos serían los de mejor pronóstico, ¿cierto? ¿Bien? Tiene que ser papilar, menor de 45 años. Miren, solo llega en estadio 2. Estadio 2, estadio 1, estadio 2. Los mayores de 45 años sí ya se comportan como todos los tumores que ustedes van a ver. ¿Ya? Entonces, lo van a ir revisando, ustedes lo revisarán poco a poco, lo van a ir entendiendo. ¿No? Vamos a ir al otro extremo que está en rojo, donde ustedes pueden ver que estos tumores no tienen estadio 1, no tienen estadio 2, no tienen estadio 3. Todos son ya estadios 4. O sea, todos son estadios avanzados. Este es uno más agresivo, ¿no? Mientras que el folicular y el de 45 años también el papilar van a comportarse como el medular, ¿no? Como todos los cánceres, la mayoría de cánceres que seguramente van a ir revisando. Por eso está en azul, ¿no? Y ustedes pueden verificar. Vamos a hacer una revisión de los principales cánceres. ¿No? Es el más frecuente, felizmente, de mejor manejo también, es el cáncer papilar, ¿no? De 60-80% frecuencia. 70% puede ser unilobular, pero el 20% puede ser multicéntrico y el 20% bilateral. Por eso se sugiere sacar toda la tiroides para eliminar todos los puntos, ¿no? Todos los puntos que pueden ser focos. La diseminación del cáncer papilar es preferentemente vía linfática. 50% es bastante alta, ¿no? 50% después de tener positivo, ¿no? Y las hematógenas son un tanto raras, representan del 5 al 8%. O sea, el 5% puede dar metástasis a distancia, es un tanto baja para lo que son los otros, ¿no? Dentro de la anatomía patológica presenta papilas y de ahí pues ese nombre, ¿no? Cáncer papilar. El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento tiene varios tratamientos complementarios. Si bien es cierto es el quirúrgico, podemos completar con iodoablación y podemos completar con hormonoterapia supresiva. Todos estos combinados hacen que de repente se vea un cáncer de buen pronóstico, ¿no? Que se pueda manejar. Pero sin embargo hay factores pronósticos positivos y factores pronósticos negativos que van a volver a aparecer o no van a volver a aparecer. Los positivos, ¿no? Que se manejan muy bien, son mayores de 21 años, menor de 45, si son pequeñitos, menor de centímetros, son ocultos, sintotividentes, todo lo poco tumoral, son de buen pronóstico, ¿no? Mientras que son extremos de la vida, mayor de 45, menor de 20, sexo masculino, el tamaño es más de 4 centímetros, invade la cápsula o hay metástasis a distancia, o hay agresividad de un tumor. El papilar también tiene otros 5 alternativas, ¿no? Más agresivos. Entonces es probable que vuelva a aparecer más factores negativos. Vamos a pasar a otro tipo de cáncer, ¿no? Este es otro tipo, es el cáncer folicular, es segundo en frecuencia, pero solo representa del 10 al 15%, es mucho más agresivo que el anterior. Y habíamos mencionado que este más se presenta en zonas endémicas, ¿no? Por déficit o exceso de hierro. En este caso, sí, este cáncer es probablemente más agresivo porque la diseminación es hematógena, ¿no? 20% va a dar a huesos, pulmón, cerebro. Y una de las cosas particularidades del cáncer folicular es que la biopsia por aspiración con apafina no nos define el diagnóstico de benignidad o malignidad, ¿no? Entonces hay que sacar toda la pieza para confirmar el diagnóstico. El tratamiento en este caso es igual que el papilar, ¿no? Es directamente. Puede completar con radioterapia de yodo y hormonoterapia supresiva. El cáncer de Hartle, ¿no? Que es un cáncer de tiroides también diferenciado de los tirocitos. Es menos frecuente, solo 5% local, pero más agresivo que los anteriores y su diseminación es hematógena, ¿no? Mayor mortalidad, obviamente, 80-65%. Tratamiento quirúrgico. Este es en conclusión el tratamiento para cáncer diferenciado de tiroides papilar específicamente, ¿no? Cirugía, yo-181, hormonoterapia supresiva, ¿no? Llevamos el TSH menor de 0.5, 0.1, o autoterapia también podemos usar, que es muy extensa, ¿no? Y el seguimiento se hace y los pacientes van a responder muy bien, ¿no? Entonces, hay factores pronósticos de bajo riesgo de recibir, así que se va a controlar muy bien, menor de 45, si es papilar, menor de 4, más salido de la tiroides, no hay meterse a distancia, es un buen pronóstico. Mientras que puede volver a aparecer el tumor en menor de 45,
ya es una folicular, más invasivo, bueno, de 4 centímetros. Ha salido ya de la tiroides o hay metástasis a distancia, muy probablemente el tumor va a volver a aparecer, ¿no? En resumen, es lo mismo de lo que hemos hablado, ¿no? Acá la parte baja, bajo riesgo, unifocal, intratiroidea, ¿no? Mínimamente invasivo, ¿no? Y vamos al otro extremo, T4A, N positivo, esta extensión extranodal. Entonces, en resumen, estos son los tipos de recursos. Este es otro grupo de cáncer de tiroides, no tiene nada que ver con los tirocitos, no tiene nada que ver con el cáncer de tiroides, es otro grupo, ¿no? Se origina en las células parafoliculares y estas producen calcitonina, ¿no? Por eso que esta se convierte en un marcador, ¿no? Un marcador de este tipo de cáncer, ¿no? Este cáncer es mucho más agresivo que el anterior y se disemina muy rápido. Si el papilar tenía metástasis linfática de 50, este tiene el 75%. Y diseminación hemática 50%. No está acá, pero sí, es mucho más agresivo que las anteriores. Y esta puede estar asociado a un gen autosómico dominante, ¿no? Sobre todo el de tipo familiar, ¿no? Que representa el 80%. Entonces vamos a encontrar un gen autosómico dominante, ¿no? Hay un 30% que puede ser esporádico, que aparece sin necesidad de la presencia. Estos cánceres pueden estar asociados a otras neoplasias endocrinas múltiples, o sea, MEN2A, MEN2B. El MEN2A, cáncer medular, MEN2B, cáncer medular, MEN2A, hiperparatiroidismo y hiperparatiroidismo, pero el MEN2A completa con feocromocitoma y el MEN2B con síndrome de Marfan. Entonces habíamos dicho que la calcitonina puede ser un marcador en este tipo de cáncer, ¿no? Y el tratamiento, en este caso sí no hay alternativa de tratamiento, solamente el quirúrgico. Si ya el estadio es muy avanzado y ya no tiene alternativa de la cirugía, lamentablemente ya no tenemos otro tratamiento. No es quimioterapia, no es radiación, nada, no hay ninguna, solo la cirugía, ¿no? Entonces si está en un estado muy avanzado, de repente la cirugía ya tiene razón, ¿no? Y este es otro tipo de cáncer anaplástico que es el más agresivo de todos. Felizmente es el menos frecuente, pero últimamente hemos visto con mayor frecuencia. Se dice que en personas añosas, ¿no? Pero es realmente un tumor muy agresivo, muy agresivo. Va a invadir todas las estructuras que ustedes han visto en la primera imagen, los vasos, las infraestructuras, todo van a invadir y sobre todo van a dar metástasis a distancia, todo. O sea, la invasión es violenta por todas las formas, ¿no? No capta el yodo, no es radiosensible, no hay ninguna, ni siquiera la cirugía. Por eso que todos están en estadio 4, ¿no? No hay alternativas de tratamiento, ¿ya? Todo es paliativo. ¿Ya? Entonces se puede hacer todo lo que se quiere, tiroideectomía, pero no van a controlar la enfermedad, efectivamente. No es radiosensible, no es siempre es paliativa, ¿no? Paliativa todo lo que se hace. Secretotomía solo es paliativa. Este se resume, entonces papilar se caracteriza por ser linfotrópico, se diseminan por vía linfática, el folicular más bien es hemática, asociado al CURTRE también a HATLE, hemático, van a metástasis a distancia, por eso que son más agresivos. El medular, asociado a un gen autosómico, y la diseminación es hemática 70% y hemática 50% y linfática 70%. La clásico hemática, ¿no? Todos son estadios 4. Entonces aquí podemos ver recién el manejo de cáncer de tiroides. El papilar habíamos mencionado que es el mejor pronóstico, realmente es más frecuente, y miren la supervivencia de 92%, es bastante, ¿no? Y aquí podemos tener alternativa de tratamiento cirugía, hormonoterapia supresiva y radioterapia con hidrógeno, ¿no? Por eso que es el mejor pronóstico de todos los tipos de cáncer, ¿no? El folicular, si bien es cierto, podemos hacer la cirugía, hormonoterapia supresiva y también se da bioterapia, pero habíamos mencionado que se da metástasis a distancia, ¿no? Esa es la desventaja en relación al primero.
Esta sí, ya me han dicho que la única alternativa que hace la tiroides, la única alternativa es la cirugía, no hay otra. No hay otra. Anaplásico no tenemos, son los paletos. Linfoma, quimio, la quimio también va muy bien en linfoma, pero también paletos. Ok, ¿alguna pregunta con relación a tiroides? Ahí hemos terminado con relación a tiroides, vamos a entrar a lo que es paratiroides. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a entrar entonces a lo que es patología quirúrgica de paratiroides, ¿no? Entonces, como ustedes están viendo, ahí están las paras, ahí están. Entonces, se van a vascularizar por los vasos tiroides. Justamente cuando se retira la tiroides, pues, así la conservamos, se va a quedar desvascularizada, ¿no? Hipofuncionando, ¿no? Entonces, por eso que se conservan en el tumores benignos partes de la tiroides para que puedan vascularizar, ¿no? Ahí está, por ejemplo. La ligadura de los vasos superiores y acá yéndose la para, ¿no? La ligadura de los vasos inferiores y está yendo la para, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las cirugías de tiroides, ¿no? Pero en cuanto a la patología propiamente dicha de las paratiroides, está asociado más a ¿no? Hiperparatiroidismo primario. Pero ¿cómo diagnosticamos el hiper? En realidad no es un diagnóstico que se vea un nódulo o un tumor en el cuello. No, en este caso no. Mayormente el diagnóstico lo hacemos secundario al hacer un estudio retrospectivo, ¿no? Entonces los pacientes lo que van a venir es por problemas a consecuencia de la hiper, ¿no? Entonces, la consecuencia de lo que tenemos es hipercalcemia, ¿no? Y la hipercalcemia lo que va a asociar es cálculos, formador de cálculos, fracturas patológicas, signos cognitivos, a veces vienen con pancreatitis, ¿no? O por la marca de hipercalcemia, fatiga biliar, actividad muscular. Entonces, signos ajenos a lo que podemos encontrar tumor, y de ahí retrospectivamente hacemos el dosaje, vamos a encontrar calcio elevado y entonces hay que hacer el dosaje de PTH, ¿no? Entonces, el 85% se va a deber a un PTH elevado debido a solo un nódulo, un adenoma, dos, ¿no? El 85% se debe a eso, y el 10% se va a deber a la hiperplasia de todas las glándulas. Entonces aquí, pues ahí, ¿no? 85% es un adenoma, produce hipercalcemia, y nos va a producir fracturas patológicas, formador de calcio, ¿no? Cálculo, ¿no? Y la hiperplasia más bien cuando todas las glándulas aumentan de tamaño, ¿no? Todas las glándulas están aumentadas. Otra de las patologías que también es de cáncer de tiroides, que no es muy frecuente, solo vemos uno cada 2 años, cada 3 años, ¿no? También cursa con hiperpara, pero dosis o dosajes muy altos, ¿no? Ahí hay que sospechar de un cáncer de paratiroides. Bueno, entonces habíamos dicho que clínicamente más bien nos va a dar signos externos, ¿no? De otras cosas, ¿no? Formador de calcio, fracturas patológicas, ¿no? Y de ahí vamos a hacer el dosaje de calcio, después hacemos el dosaje de PTH, ¿no? Y entonces ahí estamos sospechando de calcio, fósforo, magnesio, ¿no? Estamos sospechando de hiperpara y debemos encontrar dónde está el nódulo, ¿no? Entonces, ¿qué examen de ayuda diagnóstica? El gol estándar, el sextamina y tenesión. ¿Ya? No hay otro. Este es un tipo de examen. Ahí está, mira, por ejemplo acá, sextamina y tenesión. Un ectópico, ¿no? Más abajo de la tiroides. Ok, bueno, entonces hay que hacer el tratamiento quirúrgico. Bueno, si es un adenoma, mucho más sencillo, porque podemos eliminar la glándula que está afectada, ¿no? Eso se llama paratiroidectomía subtotal, que elimina la glándula afectada con nódulo. El problema es cuando las 4 glándulas, ¿no? Están aumentadas de volumen, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, pues se puede hacer una paratiroidectomía casi total, donde se saca las 3 glándulas completas y una de ellas se le deja a la mitad, ¿no? Es casi total. O en su defecto, se puede hacer una paratiroidectomía total y autotransplantar una última para evitar ir al otro extremo, ¿no? De la hipopara. Ok, esta es la parte que hemos realizado tiroides, pretiroides. No sé si tienen alguna pregunta.
Si no tienen ninguna pregunta, vamos a pasar a la tercera clase a las 4:35, ¿ya? Les estoy enviando el link, si no tienen ninguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Ok, por favor, ingresan también todos al mismo tiempo para evitar algunas complicaciones. Entonces, a las 4:35 estamos iniciando con la siguiente clase. Ok, doctora.